Amén. Y vi tronos, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Diga conmigo, bienaventurado. Bienaventurado. Santo. Y Santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre este, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor sea hablando en nuestra vida. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre de la gloria. Gracias Esta oportunidad, Señor, de poder meditar con mis hermanos, Señor, esta poca palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, habla nuestra vida, Señor. Habla nuestras vidas, edifícanos, exhórtanos, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria. Puede sentarse. Amén, aleluya, Padre. Bien, hemos leído unos versículos del capítulo 20 de Apocalipsis, en donde se nos habla de dos resurrecciones. Una que es los que reinarán con Cristo por 1000 años y la otra para condenación. Nosotros logramos ver los otros versículos que faltan. Allí habla del juicio del trono blanco. Pero nos vamos a enfocar en lo que es la resurrección de los muertos. Amén. Amén. En el capítulo 12 de Daniel dice, al principio dice, y unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión perpetua. Está hablando de dos resurrecciones. El primero que habló de que iba a resucitar y que al tercer día iba a morir, y al tercer día iba a resucitar fue nuestro Señor Jesucristo. Él les dice a los discípulos, les dice, es necesario ir a Jerusalén para que el Hijo del Hombre padezca por los ancianos, por los escribas, y debería ser muerto, va a ser muerto, pero al tercer día resucitará, dice la Biblia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Según la Escritura. En 1 Corintios 15 dice el orden de las resurrecciones. Primero, Cristo. Luego, las primicias. Dice bien, las primicias. Segundo, los que son de Cristo en su venida. Aleluya. Está hablando de la primera resurrección. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces, podemos ver que al momento del arrebatamiento de la iglesia hay una resurrección. Hay una resurrección. Porque dice, he aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, Así es. sino que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Fíjense bien, incorruptibles. Aleluya, gloria a Jesús. Luego nosotros seremos transformados. Amén. Eso lo enseña Pablo en 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección de Cristo. Porque si no creemos que Cristo resucitó y murió, dice Pablo, es vana nuestra predicación. Así dice. Amén. Por eso dice, os he predicado este evangelio, al cual tienen que estar atentos a oírlo, porque en el cual tenéis que perseverar, dice Pablo. Así es. Pero si no, creyeron en vano. Aleluya. La resurrección del Señor. Entonces, estamos en el arrebatamiento de la iglesia cuando los muertos en Cristo serán resucitados. Aleluya. Incorruptibles. Dice bien, el cristiano que sea llevado vivo al cielo al momento del rapto va a ser transformado.
Aleluya. Dice Juan, dice que le veremos, dice a Jesús tal como Él es. Amén. Y seremos semejantes a Él. dice Aleluya. Juan. Aleluya. Seremos semejantes a Él con un cuerpo Gloria a Dios. glorificado. Amén. Aleluya. Un cuerpo que ya no va a haber más muerte. Aleluya, gloria a Por Dios. eso dice Apocalipsis, bienaventurado, dice, el que tiene parte en la primera resurrección. Resurrección. Aleluya. Entonces, cuando Jesús resucita, en los evangelios de Mateo, resucitaron las primicias y se les aparecieron a muchos, dice la Biblia. Pero volvieron a morir. Esos vieron corrupción, pero el Señor no vio corrupción, hermano. Gloria a No Dios, vio aleluya. podredumbre. Amén. Él está vivo, está a la derecha del Padre. Amén. Regálele una ofrenda de Padre. Gloria a Dios. Él está reinando. Aleluya, bendito el Señor. Entonces, ustedes pueden ver que las demás religiones tienen líderes. Mahoma se murió, se pudrió. El Papa de aquel se murió, se pudrió. El Smith de los mormones se murió, se pudrió. Pero el Señor resucitó y está Gloria vivo. a Amén. Dios. Aleluya. Gloria. Está vivo, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Y Él ve nuestras necesidades. Aleluya. Él ve nuestras cargas. Él ve Amén, amén. todo. Gloria a Dios. Amén. Todo el peregrinaje de los cristianos en este Aleluya. mundo. Así es. Sea bendito su nombre. Amén, amén. Gloria a Dios. El cristiano, decíamos, tendrá un cuerpo glorificado al Aleluya. momento del rapto. Los muertos también serán resucitados incorruptibles. Amén. Amén. Esa es la primera resurrección. Aleluya, gloria a Primera Dios. resurrección. Ahora vamos a ver parte de la otra resurrección, que es la segunda. Pero primero vamos a ir al libro de los Hechos. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Libro de los Hechos, capítulo 30. Aleluya. Hechos 30, Bendito. no, 17. Aleluya, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Amén. Bendito Dios. Recuerda que no tiene 30. Hechos 17, Aleluya. versículo 30. Vamos a leer dos versículos. Estábamos hablando de que el cristiano va a ser transformado al momento del arrebatamiento de la Amén, iglesia. aleluya. Si usted hace la diferencia en Mateo 24 y Primera de Tesalonicenses, usted puede ver que acá hay una resurrección, más en Mateo 24 dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor Amén, y las aleluya. estrellas caerán del cielo. Amén. Amén. Y los muertos en Cristo, allí no habla de muertos, no habla de muertos. Amén, hermanos. Aleluya. Esa es la diferencia que se logra hacer entre la segunda venida y el arrebatamiento. Gloria a Dios. Dice el 30. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Santo. Mire, Amén. que se arrepientan, Aleluya. dice. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle Levantado de los muertos. levantado de los muertos. Aleluya. El testimonio de Jesucristo delante de los hombres es haber resucitado, Amén. haber muerto en la cruz del Aleluya. Calvario y al tercer día ser resucitado. Gloria a El Dios. testimonio de Cristo condena al ser humano que no quiere venir al Oh, arrepentimiento. sí, claro. La resurrección de Cristo condena al ser humano que no quiere venir al Amén. arrepentimiento. Aleluya. Amén. Entonces, al momento del rapto,
seremos transformados, nuestro cuerpo ya no va a haber muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu Gloria a victoria? Dios. Amén. Sorbida es la muerte, dice. Amén, amén. Tragada es la muerte. Sí, Porque ya no tiene Aleluya. potestad sobre nosotros. Aleluya, Jesucristo gloria a dijo, Dios. yo he venido a dar vida y a dar vida en abundancia. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Sea bendito el nombre Gloria a del tu Señor. nombre. Para Gloria a siempre. Dios. Gloria a Dios. Sea bendito su Sí, nombre. Señor, mi Entonces, alma te alaba, Padre. aquí podemos ver que por la resurrección de Cristo el hombre es condenado. Amén. El que no cree y no viene al arrepentimiento. Dice el 30, mire. Aleluya. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén, aleluya. Cuando uno vaya afuera y regala un tratado o habla del evangelio, la gente no quiere saber nada del evangelio. No. No quiere saber nada. Y usted puede ver, nosotros acá, ahí andamos evangelizando a todos esos que están ahí y no quieren venir. Amén. ¿Por qué? Porque están abrumados en su pecado, en sus borracheras, en su pecado. El mundo está perdido, pero gloria a Dios por nosotros. Que el Señor Aleluya, nos tiene gloria a aquí, Dios. hermano. Amén. El Señor nos tiene aquí con un Aleluya. propósito. Gloria, Sea bendito su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, Bendito mire, Dios. con justicia. ¿Se acuerda de la justificación? El que no es justificado será juzgado. Mas nosotros en el tribunal de Cristo seremos premiados. Cuando la iglesia sea llevada Gloria a Dios. en el rapto, allá en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, todo el que se fajó firme en el Evangelio será premiado. Así es. Aleluya. Bendito Será Dios. premiado. Amén. En Apocalipsis dice, Gloria el que a Dios. venciere lo haré columna, dice Apocalipsis. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria. Amén, gloria a Dios. Bien. Ahora vamos a Aleluya. ver qué le pasa al que no se arrepiente. Oh, Dios. Tenga misericordia, Señor Jesús. Miren, estábamos en el 20. Cuando los 1000 años se cumplan, después del reino milenial de Cristo, primero el arrebatamiento, luego las bodas del Cordero, luego el tribunal de Cristo, el juicio a las naciones, la segunda venida, la batalla del Armagedón, luego el reino milenial. El reino milenial. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea que al principio del reino milenial, Está agotado. dice aquí mismo que ve un ángel que viene con una gran cadena y agarra al diablo, a la serpiente, que es Satanás, y lo ata y lo mete al... Fogón. En donde ya estaban el falso profeta, ya habían dos más ahí. Pero no lo mete, sino que solo lo ata y lo esconde y ahí lo deja. Al final de los 1000 años, Satanás es suelto de nuevo. Y engaña a las naciones, dice. Y saldrá, mire, engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. O sea, que cuando el diablo sea desatado y engañe de nuevo a las naciones sobrevivientes de la gran tribulación, van a llegar a querer agarrar a Cristo otra vez, a la ciudad amada, a Jerusalén, porque el Señor vendrá, a Jerusalén vendrá. Amén. Aleluya. Es como los mormones que a Utah va a llegar. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Un solo fogonazo, hermano. Yo creo que hasta las cejas se van ahí. Por el que la están quitando para no quemárselo. Mire, y el diablo que los engañaba, mire, fue lanzado al lago de fuego y azufre, Aleluya, Padre. donde estaba la bestia y el falso profeta. O sea, el falso profeta y la bestia ya estaban ahí. Ya. Pero al final del milenio,
ahí va el diablito también a pagar su pena. Ahorita no está pagando su pena. Ahorita ya anda, ¿ve? Trabajando. Y le pone tropiezo al cristiano que anda buscando más, al que ayuna, al que ora, al que busca de Dios. Le pone tropiezo de una manera o de otra. Pero que el Señor lo reprenda en esta noche, Amén. hermano. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Amén, aleluya. Entienda, Dios. Y será atormentado, mire, día y noche por los siglos de los siglos. Aleluya. Imagínense, hermano, el tormento eterno. O sea, que aquí no dice que va a ser un ratito. No. Eterno. El castigo que va a tener Satanás por cómo tiene al mundo de torcido. Aleluya. El 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Estamos en el 11. Sí. Apocalipsis. Aleluya. gloria Sea a Dios. bienvenida. Gracias. Puede sentarse. Amén, amén. Estamos en el versículo 11. Gloria a Dios. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Mire, o sea, que delante del trono que Juan ve, el cielo y la tierra, mire, huyen. Sea bendito el nombre del Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Y ningún lugar se encontró para ellos. Ningún lugar se encontró para el cielo y para la tierra. Nada. Y aquí viene, mire, el 12. Y vi los muertos, mire, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Aleluya. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Mire, hermano, Dios es tan justo, Amén, amén. que Él le va a pagar a cada uno conforme a su Aleluya. obra. Amén, amén, amén. Mire, y en ese momento, cuando los muertos estén, los otros muertos, fíjese bien, los otros muertos, no nosotros, toda boca se cerrará, dice la Biblia. Entonces, abrirá un libro, los libros, y para que vean que el Señor es justo y hace justicia, abre el libro de la vida también. Sí. Aleluya. ¿Pero usted cree que va a hallar alguno ahí? No lo va a encontrar. Aleluya. No lo va a encontrar, pero lo abre para que el hombre se dé cuenta de que Dios es justo. Amén. Gloria a Dios. Y a cada quien le va a dar su paga. Aleluya. Y mire, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Y el mar, mire, entregó los muertos. O sea que todo aquel que lo queman y lo hacen ahí en una cajita así y lo tiran al mar, de ahí lo va a levantar Dios. No se va a escapar. No, no, no. No se va a escapar. Aleluya. De ahí lo va a levantar. Amén. Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades, cuando una persona muere sin Cristo, sin esperanza, va al Hades. Es un lugar permanente donde siempre se está quemando. Sí. Pero el cuerpo no muere porque tiene que ser juzgado. Bien. Tiene que ser juzgado. Aleluya. Amén, hermanos. Sí, así es. Aleluya. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, mire, al lago de fuego. Esto quiere decir que la muerte y el Hades, que es el infierno, son espíritus atormentadores. Sí. Ujú. ¿Se acuerda del rico y Lázaro? Sí. Amén. La Biblia enseña en los evangelios que el rico, cuando abrió los ojos, estaba consciente de dónde estaba. Amén. Bien. Y le dice, Padre Abraham, ¿por qué no mandas a tu siervo? No, le dijo Abraham, no se puede, porque ni este se puede pasar para allá. Sí, amén. o para acá, Aleluya. le dijo. Amén. Amén. Y aquel con aire acondicionado allá. Más aquel le decía, no, que solo traigo un poquito de agua y moje mi lengua porque estoy quemándome. Amén, hermanos. Amén. Esta es la muerte segunda. Mire, la muerte segunda.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde ya estaba el Hades, donde ya estaba la muerte, donde ya estaba el falso profeta, donde ya estaba el diablito. Entonces, la gran pregunta es, hermanos, ¿en cuál resurrección nos vamos? Amén. Aleluya, Padre. Ahí Ayúdenos, está. Señor. Aleluya. Jesucristo dijo, La primera. mis ovejas oyen mi voz Amén. Ahí está. Gloria a y Dios. yo les doy Aleluya. vida eterna. Gloria a su nombre. Aleluya. Y no vendrán a condenación, dijo el Señor, hermano. Gloria a Dios. Porque Él vino y fue clavado en la cruz Amén. por nosotros. Gloria. Sea bendito el nombre del Gloria. Señor, hermano. Aleluya. Sea bendito su nombre. Gloria. Entonces, el impío que muere sin Cristo tendrá un cuerpo preparado para el tormento eterno. Sí, amén. Porque no va a se va a estar quemando, pero no va a poder morirse. No. No va a poder morirse. ¿Por qué? Aleluya. Porque el cuerpo no va a poder deshacerse. No va a poder deshacerse. Un cuerpo preparado para el tormento eterno va a tener. Sí. Porque dice la Biblia que es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Mas sin embargo nosotros, si somos levantados al momento del arrebatamiento, Aleluya. si no estamos vivos, si morimos con Cristo, así Aleluya. mismo vamos a ser levantados. Aleluya. Y seremos glorificados con Aleluya. Él. Señor. Sea bendito el Gloria a nombre Dios. del Señor. Amén. Sea bendito su Glorificado, nombre. Padre. Aleluya. Entonces podemos ver que Dios manda a los hombres que se arrepientan Amén. de sus pecados. Sí. Sí, amén. Aleluya. Mientras no hay remisión de pecados, no hay perdón. Pero bendito sea Jesucristo, hermanos. Bendito sea el Gloria a Señor, Dios, Señor. quien nos librará a nosotros de esos juicios que Aleluya. vienen. Amén. Gloria a Dios. Sea bendito su Amén. nombre. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Te Dios. amamos, Póngase Señor. de pie. Te adoramos, Padre Santo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a su nombre, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Padre, te damos gracias. Le damos gracias. Tu palabra cada día, Señor. Gracias, Señor. Cada día tu palabra, Señor. Ten misericordia, Señor. Gracias, Jesús.